Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar un tema que, bueno, ocurre justo debajo de nuestros pies, en esa red de tuberías y plantas que preferimos no imaginar, pero que es vital. Hablamos del tratamiento de nuestras aguas residuales. Y no vamos a hablar de cómo separar lo sólido de lo líquido. Vamos a destapar un secreto climático que se esconde en esos tanques, un gas llamado óxido nitroso o N2O. Resulta que es un villano silencioso y, potentísimo en la historia del cambio climático. Para guiarnos en este viaje, tenemos un documento que es todo lo contrario a silencioso. Es un estudio científico denso, muy técnico la verdad, repleto de ecuaciones y experimentos de laboratorio. Es el intento de un grupo de investigadores de ponerle, digamos, un GPS a cada molécula de este gas para entender de dónde sale y por qué. Nuestra misión hoy es, pues, traducir ese lenguaje científico a una conversación que sea fascinante. Queremos entender la guerra biológica que se libra en esos tanques. Y si la ciencia puede darnos el manual para pararla. Vale, vamos a desgranar esto. Y para empezar, la pregunta del millón. ¿Por qué debería quitarnos el sueño un gas que sale de una depuradora? Estamos hablando de dióxido de carbono todo el día. ¿Es esto realmente para tanto? Es para tanto y mucho más. Pensemos en el dióxido de carbono como la infantería del cambio climático. Son muchísimos y hacen un daño constante. Vale. El óxido nitroso, el N2O, es como la artillería pesada. Cada molécula de N2O tiene un potencial de calentamiento global casi 300 veces superior al del CO2. ¿300? 300, sí, si lo medimos en un plazo de un siglo. Así que, aunque las cantidades sean menores, el impacto de cada emisión es brutal. Y resulta que las plantas de tratamiento de aguas son uno de los focos más importantes y, sobre todo, menos controlados de este gas. 300 a 1, eso sí que es un dato para empezar. Vale, entonces, ¿quiénes son los culpables? ¿Es una reacción química inevitable como el óxido en el metal? Ojalá fuera tan simple, la realidad es mucho más interesante. Es un proceso biológico. Los responsables son ejércitos de microbios que viven en lo que se conoce como lodos activos. El estudio se centra en dos gremios principales. Por un lado, tenemos a las bacterias oxidadoras de amonio autótrofas. Un nombre un poco complicado. Sí, para entendernos, vamos a llamarlas las comeamonio. Su trabajo principal es usar oxígeno para, como su nombre indica, comerse el amonio de las aguas residuales. De acuerdo, las come amonio. ¿Y el segundo gremio? El segundo son las bacterias desnitrificantes heterótrofas. A estas las podemos llamar las comenitratos. Ellas entran en juego más tarde para encargarse de los nitratos y nitritos, que son los productos del trabajo de las primeras. Son como dos equipos de limpieza consecutivos, ¿sabes? O sea que todo esto es un proceso biológico, no simplemente una reacción química. Y si hay diferentes tipos de bacterias, significa que hay diferentes formas de producir este N2O. Exacto. Esa es la pregunta clave y el núcleo del estudio. No es un único proceso, sino al menos tres, y cada uno ocurre por razones distintas. Imagina que el tanque de la depuradora es una gran cocina. Las bacterias come amonio son los chefs principales. Su receta habitual, que el estudio llama nitrificación del nitrificante o NN, es cocinar el amonio usando mucho oxígeno, como si fuera un horno a gas. Ajá. Este proceso es eficiente, pero siempre genera un poquito de humo, una pequeña cantidad de N2O. Entendido. Un subproducto inevitable de su trabajo normal. ¿Y las otras dos vías? Aquí es donde la cosa se complica. ¿Qué pasa si a esos chefs se les corta el suministro de gas, es decir, de oxígeno? Pues entran en pánico. Una parte de ellas activa un plan B, una vía que el estudio llama desnitrificación del nitrificante, o ND. Empiezan a usar nitrito, el compuesto que tienen a mano, como si fuera un fogón de emergencia. Esta receta de pánico es muy sucia y genera muchísimo humo, una cantidad enorme de N2O. Vaya. Y para complicarlo todo, el otro equipo de la cocina, las comenitratos, que siempre usan nitrito para cocinar, ven el caos, se aceleran y también empiezan a generar su propio humo. Esa es su vía, la desnitrificación heterótrofa, o HO. Vaya analogía. O sea que tenemos a un equipo que produce un poco de humo siempre y luego a dos equipos que cuando falta oxígeno y hay caos en la cocina, se ponen a quemar lo que pillan y llenan todo de un humo súper tóxico. Exactamente. Y lo fascinante o preocupante es que estas tres cosas pueden estar pasando a la vez en el mismo sitio.
El gran desafío científico que aborda este estudio no es solo saber que estas vías existen, sino averiguar quién está generando más humo en cada momento. ¿Es el chef principal en pánico o el segundo equipo a toda máquina? Saber eso es fundamental para poder ventilar la cocina. Vale, el que está claro. Pero el cómo me parece casi imposible. ¿Cómo demonios mides lo que hacen unas bacterias diminutas en un tanque de tratamiento real, que es un entorno gigantesco y, bueno, sucio? Supongo que no van con una lupa. No, desde luego. Lo que hicieron fue una maniobra muy inteligente. Si no puedes estudiar la montaña, te llevas un trozo de la montaña al laboratorio. Tomaron muestras de los lodos activos de una planta real en Copenhague y las metieron en unos reactores de laboratorio. Usaron una técnica llamada ensayos respirométricos. Suena complejo. ¿En qué consiste? Imagínalo como someter a las bacterias a un test de esfuerzo controlado, como si las pusieras en una cinta de correr metabólica. Meten los lodos en recipientes sellados con sensores que miden cada molécula de oxígeno que consumen en tiempo real. Y mientras corren, les van dando bebidas energéticas, pequeños pulsos de amonio, luego de nitrito, y van midiendo con precisión no solo cuánto oxígeno consumen, sino cuánto óxido nitroso producen en respuesta a cada estímulo. Es una forma muy ingeniosa de aislar los procesos. Crean escenarios en miniatura para entender un sistema a gran escala. Exacto. Pero, espera un momento. Si el modelo se calibra con datos de laboratorio tan perfectos, en condiciones tan controladas, ¿no corremos el riesgo de que sea como un estudiante que se aprende el examen de memoria, pero luego no sabe resolver un problema real? Una planta de tratamiento real no es un entorno estable, vamos. Has puesto el dedo en la llaga. Esa es la principal crítica y el mayor desafío de este tipo de modelización. El objetivo de estos experimentos es ajustar las docenas de parámetros de un modelo matemático, en este caso llamado NDHA, para que refleje la realidad. El peligro, como bien dices, es el sobreajuste. Puedes conseguir un modelo que sea un sastre perfecto para los datos de laboratorio, que los clave al 99,9%, pero que cuando lo enfrentas a la caótica realidad de una planta, con sus fluctuaciones de temperatura, de carga contaminante, de pH, pues que falle estrepitosamente. Es la eterna tensión entre el control del laboratorio y el descontrol del mundo real. Y a pesar de ese riesgo, se lanzaron. Me imagino que los resultados debieron ser muy reveladores para justificarlo. Entonces, aquí es donde se pone realmente interesante. ¿Cuál fue el gran descubrimiento? ¿Qué patrón emergió de todo ese caos bacteriano? Pues emergió un patrón sorprendentemente claro, casi una ley universal para este proceso. La conclusión central del estudio es que hay una tormenta perfecta creada por la interacción de dos factores clave: el nivel de oxígeno disuelto en el agua y la concentración de nitrito. Cuando hay mucho oxígeno, las comeamonio trabajan en su modo normal, eficiente, y la producción de N2O es baja. Un goteo constante pero manejable. El humo normal de la cocina, que decíamos. Exacto. Pero cuando el nivel de oxígeno baja y simultáneamente se empieza a acumular nitrito, ahí se abre la caja de Pandora. Las dos vías de emergencia, la de las comeamonio en pánico y la de las comenitratos a toda pastilla, se disparan de forma exponencial. El estudio tiene unas figuras, unos mapas de calor, que son increíblemente visuales. Muestran el escenario de la producción de N2O, y mientras que la mayor parte del mapa es azul o verde, indicando emisiones bajas, hay una esquina, la que combina bajo oxígeno y alto nitrito, que se vuelve de un rojo intenso, casi negro. Ahí es donde las emisiones se multiplican por 10, por 20 o incluso más. Para un momento. Entonces, lo que me estás diciendo es que miles de plantas de tratamiento en todo el mundo podrían estar, sin saberlo, creando un supercontaminante climático, simplemente por ajustar mal un grifo de aire. Un pequeño error operativo con una consecuencia climática gigantesca. Has captado la esencia y la importancia práctica del hallazgo. En teoría, la solución parece sencilla. Asegúrate de que nunca falte oxígeno y de que el nitrito no se acumule. Pero aquí es donde el diablo vuelve a aparecer en los detalles. El modelo no solo identifica la tormenta perfecta, sino que también intenta discernir quién es el principal culpable en mitad de esa tormenta. ¿Y qué dice? ¿Los chefs en pánico o el segundo equipo? Según las predicciones del modelo, en esas condiciones de bajo oxígeno, la contribución de las comeamonio en su modo de emergencia, la vía ND,
es significativamente mayor que la de las come-nitratos, la vía HD. Ah, Y esto es un hallazgo crucial, porque tradicionalmente se tendía a pensar que toda la desnitrificación era cosa de las come-nitratos. Saber que los principales productores de N2O en el peor momento son precisamente las bacterias que se supone que deberían estar haciendo otra cosa, cambia por completo el enfoque. El problema es que en una planta real, distinguir estos dos humos es prácticamente imposible sin un modelo como este. No puedes ponerle una etiqueta a cada molécula, ¿sabes? Entiendo. Es como saber que hay un incendio, pero el modelo te dice que el fuego no viene de la freidora, como todos pensaban, sino de un cortocircuito en el horno. La estrategia para apagarlo es completamente distinta. Vale, el modelo parece tener sentido en teoría, pero la prueba de fuego es siempre la misma. ¿Qué pasa cuando le das datos que nunca ha visto? ¿Fue capaz de predecir el futuro, por así decirlo? Sí. Y aquí es donde el estudio demuestra el valor del modelo, a pesar de sus limitaciones. Para validarlo, lo pusieron a prueba con un conjunto de datos totalmente nuevo, de otros experimentos con lodos de la misma planta. Y el resultado fue notable. El modelo predijo a las concentraciones de los compuestos principales, oxígeno, amonio, nitrito, con una precisión asombrosa, superior al 98%. Los gráficos del estudio son muy elocuentes. La línea de la predicción del modelo es casi un calco de los puntos de los datos reales. Eso suena a un éxito rotundo. Lo es, pero con un matiz enorme. Un momento. Si lo que nos importa es el N2O, el gas de efecto invernadero, y el modelo no es tan bueno prediciendo precisamente eso, ¿de qué nos sirve realmente? No es como tener un pronóstico del tiempo que acierta la temperatura, pero se equivoca con si va a llover, que es lo que te interesa para saber si coger el paraguas. Es una objeción excelente y es el punto más honesto del estudio. Mientras que el modelo era un campeón prediciendo los componentes principales, su precisión al predecir la cantidad exacta de N2O fue bastante más modesta. Seguía las tendencias generales, sí, pero con más error. Esto demuestra lo increíblemente difícil que es modelar un subproducto minoritario que depende de una competencia sutil entre tres procesos metabólicos distintos. Es como predecir el resultado de un partido de fútbol acertando cuántos pases va a dar cada equipo, pero teniendo más problemas para acertar el resultado final que depende de unos pocos momentos clave. ¿Y hubo alguna situación en la que el modelo fallara por completo? Sí, y es muy revelador. Los investigadores lo llevaron al límite dándole pulsos de un compuesto llamado hidroxilamina. Es un intermediario metabólico. Esto provocó una producción de N2O masiva, fuera de escala, y ahí el modelo se perdió por completo. No entendía lo que pasaba. Los propios autores reconocen que esas condiciones son extremas y poco realistas en una planta normal, pero demuestra que el modelo tiene agujeros en su conocimiento biológico. Hay reacciones que aún no hemos conseguido enseñarle. Pero, en cierto modo, esa es la belleza de la ciencia, ¿no? Saber dónde están tus límites. De hecho, lo que más valoro del estudio no es tanto sus aciertos como la forma en que gestiona sus errores. No dan una cifra única, dan un rango. El factor de emisión que calculan no es 4,6%, es 4,6 más o menos 0,6%. Esa honestidad sobre la incertidumbre es lo que hace que un modelo pase de ser un ejercicio académico a una herramienta útil para un ingeniero. Totalmente de acuerdo. La cuantificación de la incertidumbre es lo que separa a la ciencia robusta de la pseudociencia. Un buen modelo no es el que te da la respuesta, sino el que te da la respuesta más probable y te dice con honestidad qué tan seguro está de ella. Bien, creo que hemos bajado a las profundidades de estos lodos activos. Si tuviéramos que salir a la superficie con las perlas más importantes de este análisis, ¿cuáles serían? Yo diría que la primera es la escala del problema. Las plantas de tratamiento no son un actor secundario, son una fuente muy significativa de óxido nitroso, un gas con un poder 300 veces superior al del CO2. No podemos seguir ignorándolo. La segunda, para mí, es la naturaleza del problema. No es química, es biología. Es una guerra, una danza, según se mire, entre diferentes tipos de bacterias. Entender a esos microbios, sus necesidades y sus reacciones de pánico es la única forma de encontrar una solución. La analogía de la cocina con sus chefs y sus humos creo que lo resume bien. La tercera, y la más práctica, es haber encontrado el interruptor de la tormenta perfecta, la combinación de bajo oxígeno y alto nitrito.
Esto nos da una palanca, un objetivo claro para los operadores de las plantas. Controlar la aireación de forma precisa ya no es solo una cuestión de eficiencia, es una herramienta de mitigación climática de primer orden. Y la cuarta, que es una lección más general, es el poder y los peligros de los modelos matemáticos. Son herramientas potentísimas para ver lo invisible, para separar las contribuciones de cada bacteria. Pero son falibles. Reconocer y cuantificar su incertidumbre no es un signo de debilidad, sino de madurez científica y de utilidad práctica. Un resumen perfecto. Antes de terminar, ¿te ha dejado el estudio alguna idea rondando? ¿Algo que vaya más allá de sus propias conclusiones? Sí, y es una idea que me parece fascinante. Todo este estudio se centra en optimizar las operaciones actuales, en ajustar el grifo del aire para minimizar los daños de un sistema que ya existe, pero abre la puerta a una pregunta mucho más radical y futurista. ¿Y si en lugar de solo gestionar el ecosistema microbiano que nos encontramos, pudiéramos diseñarlo? ¿A qué te refieres con diseñarlo? ¿Crear bacterias a medida? No necesariamente crearlas desde cero, pero sí seleccionarlas. Quizás en el futuro podamos cultivar y favorecer activamente el crecimiento de cepas de bacterias que sean campeonas en el último paso, el que convierte el N2O, que es dañino, en N2, nitrógeno gas, el cual es completamente inofensivo y forma el 80% del aire que respiramos. En lugar de solo intentar controlar a los microbios malos que producen N2O, podríamos llenar los tanques de buenos que se lo coman. Pasaríamos de ser gestores de un zoológico microbiano a ser ingenieras de un ecosistema de alto rendimiento. Esa podría ser la verdadera solución a largo plazo. Pasar de la gestión a la ingeniería de ecosistemas. Una idea realmente potente para terminar. Muchísimas gracias por este análisis tan a fondo. Y a todos los que nos escuchan, hasta la próxima.